La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nacheli Ramírez, informó que se tienen contabilizadas poco más de 6,000 personas en situación de calle en esta ciudad. En su mayoría son jóvenes que tienen una alta dependencia a las drogas, situación por la que señaló son víctimas de abusos por parte de elementos policíacos. Durante un foro realizado en el marco de la Ley de Cultura Cívica, la ombudsperson indicó que la comisión que encabeza ha recibido 88 quejas por abusos a este sector vulnerable, por lo que han emitido algunas recomendaciones a las autoridades locales para que se garanticen los derechos de las personas que viven en situación de calle. ¿Qué características tienen? La mayoría son jóvenes con altos niveles de adicción, ¿no? Y se está configurando una nueva, digamos, callejerización que tiene que ver con el incremento de personas adultas mayores y con el incremento de migrantes que no son migrantes internos, sino son migrantes extranjeros.